La noticia es impactante. Prohíben X, Twitter, en todo Brasil. ¿Quién, cómo, cuándo, por qué? Te voy a contar todo eso ahora mismo. Hay un nombre fundamental en todo esto, recordalo. Es el del juez Alexandre de Moraes, quien en un acto administrativo notificó a Anatel, que es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, para que bloquee el sitio Twitter. Alexandre de Moraes. Todo comienza con el Lava-Jato, recordarás, aquel esquema de corrupción que hizo caer en su momento a Dilma Rousseff y que llevó al poder a su vice, Michel Temer, un personaje odiado por el PT, ¿no? Y por toda la izquierda brasilera, que decían que tenía que llamar a elecciones urgentes y que no le correspondía el puesto. Bien, en aquel momento el ministro de Justicia de Michel Temer era nada más y nada menos que Alexandre de Moraes, este juez del que estamos hablando. Hubo en la relación entre Temer y Alexandre de Moraes algo casi personal. De Moraes consigue encontrar y detener a un hacker que había logrado entrar en la computadora de la esposa de Temer y que había conseguido unas fotos de la esposa de Temer. De Moraes consigue detenerlo y eso hace que Temer tenga como una especie de agradecimiento permanente hacia De Moraes. En ese momento se abre un lugar en el Tribunal Superior de Justicia y Temer propone a De Moraes, que consigue entonces pasar al Tribunal Supremo de Justicia, lo que en Argentina sería la Corte Suprema de Justicia. Sí, llega a través de un señor de derecha. Bien, al llegar Bolsonaro al gobierno, Alexandre de Moraes consigue, a través del presidente del Tribunal Superior de Justicia, dos inquéritos. Esto es la posibilidad de hacer indagatorias, investigar y tener poder de policía sobre quien supuestamente estaba faltándole el respeto a la democracia brasileña. Con esta posibilidad, Alexandre de Moraes determinó censura y prisiones, especialmente en el intento de toma de algunos bolsonaristas del Congreso Nacional. ¿Se excedió Alexandre de Moraes aquella vez? El país está dividido. Los bolsonaristas dicen que sí, los antibolsonaristas dicen que no. Pero se da la paradoja de que el personaje que llega de la mano del derechista Michel Temer, el juez que llega de la mano del derechista Michel Temer, ahora es odiado por la derecha y adorado por la izquierda. Así lo ve el comunicador social, filósofo y ex reporter de Jornal do Brasil, el brasileño Fabiano Lana, en comunicación con Planeta OB. Isso está nas mãos do Alexandre de Moraes para investigar isso. Mas para ele evitar um abuso, pode ser que ele esteja cometendo outros abusos. Por exemplo, de alguma maneira ele instituiu a censura prévia no Brasil. Ele corta redes sociais, etc. Só que aí entrou um personagem novo na história, o Elon Musk. Elon Musk se tomó el tema de la censura a algunos tuiteros. El juez llegó a prohibir el uso de Twitter hasta a algunos legisladores de la oposición. Se lo tomó, decía, como algo personal y empezó a hacer memes y bromas con respecto al juez. Con la habitual excusa de los gobiernos autoritarios, fake news, discursos de odio, el juez exige a X que elimine de su plataforma los contenidos que considera ofensivos. En junio, dos abogados de X Brasil, Andrés Sonaro y Sergio Rosenthal, se presentan en la Policía Federal de Brasilia a decir que X Brasil no tenía control sobre el material anterior, el material de Twitter Brasil, que era el material que estaba pidiendo la justicia. En agosto de este año, el juez intima a la representante legal en Brasil de X y amenaza con ponerla presa. Ella es Raquel de Oliveira Villanova. Y además pone una multa de 20.000 reales diarios hasta que X Brasil no entregue el material a la justicia brasileña que están pidiendo. Lo que pide la justicia brasileña es que la plataforma censure a aquellos tuiteros que el Poder Judicial diga. Como resultado de esto, Elon Musk cierra sus oficinas en Brasil. Elon Musk fechou o escritório do X no Brasil, o que seria proibido por lei. E Alexandre de Moraes determinou uma data para ele nomear o representante. O Elon Musk colocou memes na rede social, ironizando o Alexandre de Moraes, colocando ele como vampiro, etc. E o Alexandre de Moraes, tanto que o Alexandre de Moraes, inclusive, e isso é muito questionado pelos juristas aqui, como não havia escritório, ele publicou a decisão dele pedindo o representante no próprio X. Não foi uma carta, um papel, nada, foi no próprio X. E como o Elon Musk não fez nada, ele ironizou, desprezou, e aí o Alexandre de Moraes tomou essa decisão radical de tirar o Twitter no Brasil.
pelo menos até nomear um representante. Mas Elon Musk já disse que não irá representar porque ele não irá cumprir decisões, segundo a cabeça dele, ilegais. O pedido do juiz é só em X. Ele não fez uma carta, não? Não, o pedido foi em X, porque ele não sabia onde. El juez dijo entonces, tenemos derecho a defender los derechos fundamentales, aquellos que violan la democracia, que violan los derechos humanos fundamentales, ya sea en persona o a través de las redes sociales, deben rendir cuenta. Porque para el juez, criticar al gobierno en redes sociales es violar los derechos humanos. Lula da Silva, el presidente, piensa lo mismo. De que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Corte. Ele pensa que é o quê? Con este discurso inflamado y de tono antiimperialista que también cae en el progresismo del continente, Lula está ocultando lo fundamental. Lo que no quiere es que lo critiquen a él y a los suyos. No es Elon Musk quien critica y ofende. Son los brasileños usuarios de X quienes critican y ofenden. Y tienen derecho a eso. No es contra Elon Musk. Es contra los usuarios brasileños que está actuando la dictadura. Que el objetivo es no solo castigar a X y a Elon Musk, sino especialmente a los usuarios de X en Brasil, lo da el hecho de que el juez no solo prohíbe X, sino que instala una multa de hasta 50.000 reales, algo así como entre 8 y 9.000 dólares, a todos aquellos brasileños que usen VPN para entrar en X. VPN, esa red privada, digamos, que puede enmascarar tu IP para que no sepas desde dónde estás entrando a Internet. O sea, es directamente a los usuarios. No es solo con Elon Musk. Ni siquiera principalmente. Sim, na verdade, nesse todo esse período que eu contei, o Alexandre de Moraes baniu muitos seguidores do X, muitos participantes do X, só que era em segredo de justiça. E isso que o Musk alega. Veja, ele está continuadamente praticando a censura e atacando a democracia brasileira. Tinha brasileiros que já não podiam entrar em X. Sim, sim. Tinham não. Há brasileiros que não podem entrar no X. Foram banidos pelo Alexandre de Moraes. São muitos? Não sabemos, porque os inquéritos correm em segredo. Mas de vez em quando sabemos de um ou outro. Para entender, tem então brasileiros que não podem entrar em X, mas ninguém sabe quem eles são, porque não tem como falar disso. Sim, de vez em quando vaza um ou outro nome, mas porque a imprensa conseguiu vazamentos. Teve inclusive parlamentar que perdeu acesso ao X. Ele alega que os parlamentares seriam cúmplices de um golpe de Estado. Evidentemente, estamos hablando de censura previa. Hay personas que no pueden llegar siquiera al medio para explicar o contar o dar su opinión. O sea, antes de dar su opinión ya no pueden hacerlo, no llegan ahí. Es como que los paran en la puerta de la radio, no pueden llegar a hablar. Esto está pasando ahora en Brasil. Recordemos que este juez es ahora aplaudido por la izquierda, pero que fue defenestrado por la izquierda, que ahora es defenestrado por la derecha, pero que fue aplaudido por la derecha. O sea, un señor que siempre sabe dónde ubicarse. Así lo cuenta Fabiano. Ele, de alguma maneira, ele reinstituiu a censura no Brasil. E isso está sendo muito criticado. Ele alega, veja, eu estou defendendo a democracia, mas é aquela coisa, ele censura para defender a democracia. Um paradoxo, né? O que há no Brasil nessa, a gente chama de polarização, nessa divisão, que o Alexandre de Moraes, o partido do presidente abraçou o Alexandre de Moraes. Mas Alexandre de Moraes era de Temer. Era. O Alexandre de Moraes era do inimigo, mas agora ele não é mais inimigo, ele é amigo. Ele está sendo cultuado pela esquerda. Ele era odiado pela esquerda quando ele foi nomeado, porque a esquerda o acusou de ser nomeado por um governo golpista,
ou seja, ele não deveria ter a autoridade que teve, mas agora ele é um ídolo. Ele até tem um apelido, Xandão, Grande Alexandre, que é tanto pela esquerda quanto pela direita, Xandão. Ele se transformou numa coisa de torcida. La izquierda aplaude porque se le gana a las fake news, a los discursos de odio, al imperialismo. El camino lo abrieron los académicos, que en todo el continente pregonaron felices que las redes debían ser reguladas. La libertad de expresión molesta, especialmente a aquellos que siempre detentaron su monopolio. Las peores fake news son gubernamentales. Lo aprendimos con dolor durante la cuarentena. El discurso del odio siempre es el del otro. Nosotros tenemos razón, ustedes tienen odio. La democracia es todo lo que yo digo que es la democracia. Brasil entró alegremente en la lista de países que no soportan la libertad de expresión, como Venezuela, como Irán, como Rusia, como China. ¿Qué diferencias hay entre prohibir a alguien que vaya a la televisión a dar su discurso y prohibir a alguien que entre en una red social para hacer su posteo? No es antiimperialismo. Es un antiimperialismo de morondanga. Lo que tienen es miedo. Nos vemos.